Muy pero muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa del Inversor. Otra vez sin Claudito Suchovicki, que como les comentábamos estaba de vacaciones, así que nos abandonó por algunos programas, pero ya en breve estará de vuelta con nosotros. Seguimos en el Inversor y vamos siempre a tratar de enfocarnos en lo que es el largo plazo. Como venimos hablando de estructuras, pensar más hacia adelante, no tanto para atrás, no estar en el día a día, sino ponernos a pensar en un plazo un poco más extendido de cómo pensamos la sociedad, de cómo pensamos la economía y qué está pasando en el último tiempo. Decidimos ponerle a este programa la política. ¿Qué injerencia tiene la política y la mezquindad política sobre la economía muchas veces? Venimos de vivir un proceso difícil, muy difícil para nuestro país, que replicó variables de incertidumbre, de hacia dónde vamos, de qué variables todavía no están consensuadas para crecer y mirar de frente al largo plazo que tenemos. En otros países hay elecciones, por supuesto, en todos los países hay elecciones, hay cambios de mandato, hay cambios de gobierno. Todo esto ocurre sanamente, pero acá la volatilidad es extrema, tanto por condicionamientos locales, que los gobiernos van y cambian todo el tiempo, algunas medidas en materia económica, y por supuesto eso tiene injerencia dentro de las resoluciones después. Pero ¿qué pasa a nivel macroeconómico? ¿Por qué Argentina hace tantos años que no logra crecer? Desde el año 2011 que estamos en un proceso de estancamiento donde no crece la economía, donde los empleos tampoco crecen y lo único que venimos viendo que crece en términos de empleo son los salarios, los empleos que son no registrados, ¿no? Que no son no registrados o que a su vez tienen la categoría de monotributo, los empleos que uno consideraría de mala calidad. ¿Qué está pasando y por qué todo el tiempo nos encontramos inmersos en un loop del cual no logramos salir mientras países de la región logran ascender en forma constante, quizás a un ritmo mayor o menor de crecimiendo, dependiendo cómo se componga cada país, qué instrumentos tenga para exportar también dentro de su economía? Pero vienen creciendo en el último tiempo y Argentina no logra encauzar ese sendero de crecimiento. Y si vemos lo que pasa en la política, automáticamente tiene repercusión en la economía, y en esta economía que no tiene consensos en ciertas bases para mirar hacia adelante, todo puede ser una catástrofe en cuestión de segundos. ¿Cómo podemos evitar esto? Invitamos a un gran economista, Guido Lorenzo está con nosotros, él es director del ESG. Lo tuve de profesor, ya puedo dar, por lo menos puedo decirles que fue un excelente profesor, además es un excelente consultor y ahora, por supuesto, también pueden leerlo en un montón de medios que está apareciendo y dando opiniones sobre todo esto, de pensar una Argentina que tiene que sentar algunos consensos para que la política no esté por encima de la economía. Obviamente después van a estar los agrotips, también va a estar Darío Guardado en un ratito con nosotros contándonos todo acerca del agro también, así que quédense del otro lado, les vamos a dejar las redes para que puedan comunicarse con nosotros en Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como Equipo ULAT. Pueden volver a ver todos nuestros programas en El Inversor Oficial en YouTube. Pueden también escribirnos equipo.ulat@gmail.com si tienen alguna consulta y por supuesto leernos en www.elpuntodeequilibrio.com. Nosotros arrancamos de esta manera. Guido, muchas gracias por estar acá. No, gracias a vos, Santiago. Qué semana movida, Sí. Todo es un caos. Sí, ya venimos de varios. Me gustó, te leo, te sigo, escribís bastante y eso es interesante, escribís bastante rápido además. Sí, pero mucho, no todo sé pasa. por qué. Mal, pero mucho. Exacto. Pero hablabas en una de tus notas sobre la política, la mezquindad que tiene la política muchas veces a la hora de tomar decisiones económicas. ¿Cómo pasa esto en otros países del mundo? Si no existen estos procesos, por eso me enfoqué ahí en ese punto que marcás, en la política en sí misma, ¿no? Porque ya ni siquiera es la política de la economía, es la política sola, digamos, ¿no? Me refiero, fíjense cuando habla, o fíjate vos cuando habla el presidente, ya casi no se le da valor cuando todavía, digamos, es un candidato competitivo, ¿no? Pero sigue siendo el presidente, Exacto. además. No obstante, empieza a hablar el nuevo, el que se elegiría como el nuevo presidente. Un candidato firme, por lo menos. Firme, un candidato muy competitivo, pero, bueno, se desploman los mercados, los lleva para donde quiere, digamos, el mercado. Eso te da una sensación de que el país necesita casi de un presidencialismo mesiánico, digamos, ¿no? Claro. Eso no sucede, la verdad, en otros países. En otros países, vos hablaste, no sé, ahí en la editorial un poquito, pero digo, los parlamentarismos más europeos, hasta el presidencialismo americano, que asegura, como tiene la Reserva Federal independiente, asegura cierta política económica
de continuidad o que no vaya a haber grandes saltos, pero acá en América Latina y en Argentina en particular, las crisis políticas han dado, digamos, este problema. Entonces, eso, cuando le gana a la sensatez de la economía, la sensatez, ¿a qué me refiero? A que ya aprendimos, digamos, algunas cosas. Claro. Las cosas que aprendimos fueron básicamente que no sirve prenderle fuego al país, digo. No sirve otro 2001, no sirve otro No le sirve a nadie, 89, ¿no? no le sirve a nadie, no le sirve a nadie. Y le hace mal a la sociedad, digamos. Muy mal. Rompe en serio el tejido social. Entonces esos colchones, digamos, que se van como... nosotros le decimos como colchones vencidos, ¿sí? En donde te caes y te duele más. Claro. Bueno, ya están rotos, ya, ¿no? Entonces es riesgoso volver a caer en uno de esos. Entonces, de las cosas que aprendimos, que esos costos los pagamos todos y que son duros, ¿por qué no hacer una transición ordenada? Nosotros vimos hace unas par de semanas una conferencia que hubo entre Emanuel Álvarez Sagis y Luis Caputo. Luis Caputo, sí. Una charla muy amena en donde se tiraron centros, flores, etcétera. Y al otro día los mercados incluso hablaban que había reaccionado bien por la charla esa, justamente. Entonces, desde la economía parece que hay cierta voluntad pero desde la política todavía no alcanza. Habría que preguntarle por qué, digamos, o habría que preguntarse por qué todavía un candidato que es sumamente competitivo, como es Alberto Fernández, que ya da por sentado de que va a ganar las elecciones de octubre, insiste con arrasar y tratar de ganar más poder, digamos. Es como un presidencialismo. ¿Y él no agarra una situación más complicada en caso de hacer eso? Él va a agarrar una situación, pero fíjate un punto. El fin de semana pasado salió la norma acerca de la cual se informaba que se restringía el control, se restringía la compra de divisas, básicamente, exacto, para las empresas, etcétera, para los individuos o personas humanas hasta $10.000, etcétera. Bueno, eso le va a otorgar quizás más reservas en el Banco Central, ¿sí? Sí. Lo que también sí le puede otorgar cierto margen es que Macri haya puesto la cara del default. Porque al final fue Macri el que salió a hablar de reperfilamiento. Reperfilamiento, que es un default técnico. Default. Sí. Entonces, en conclusión, la verdad que los costos políticos los está pagando bastante este gobierno. Yo creo que por una cuestión de que Cambiemos no quiere irse con un gobierno con hiperinflación. Eso serviría como crítico para la institucionalidad política argentina, digamos, para el largo plazo, para pensar en futuros mandatos, porque si no, ningún gobierno peronista puede, claro. ¿Y este control de cambio serviría para eso? Este control de cambio, yo puedo decir, si se van así, digamos, con este control de cambio, se van cómodos, digamos. ¿Sí? ¿Y el control de cambios existe en otro lado del mundo? ¿Es una locura? Al revés, lo que no existe es lo que teníamos nosotros. La libre movilidad. La libre movilidad. Y más, eso es interesante, porque la libre movilidad se pone, si recordamos, como argumento para que vengan los inversores. Exacto. No, porque si no tenés libre movilidad, la inversión no va a venir. No viene. Exacto. Bueno, entonces, ¿qué haces? Libre mercado, perfecto. ¿Sí? Liberalizaste la cuenta capital de una manera terrible, la cuenta, o sea, los flujos financieros. Te generaron el descalabro que te generó en 2017-2018. Bueno, en 2017 te generó una situación buena, todos pensamos que era buenísimo. Y 2018... Uno puede verlo mal y decirte que en una apreciación terrible, pero sí. Pero bajaba la inflación, el dólar... Parecía ficticiamente que la cosa andaba bien. Exactamente. Pero en el 2018 te diste cuenta que era ficción. Exactamente. Y esa ficción se transformó en una crisis. Entonces, al ser un país pequeño, ¿sí? Y muy vulnerable al flujo de capitales, la verdad es que lo más normal es controlar. Lo que le hace peor a la inversión es que vayamos de control completo, o sea, del cepo de Cristina, a liberalizar completamente la cuenta capital y financiera, a volver a poner un control de capitales, a que después me lo profundicen, que después lo saquen, porque esa volatilidad en la toma de decisiones de políticas macroprudenciales, la verdad que sí, marea al que está del otro lado.
Y la incertidumbre, el miedo que hay hoy en la gente, hoy escuchamos en la última semana todos al banco, ¿tiene sustento? Sí, Santi. A ver, tiene sustento por la historia y tiene sustento porque la verdad es que en cualquier país del mundo, si todos queremos ir con los pesos, con nuestros depósitos, transformarlos en pesos y con esos pesos ir a comprar dólares, algún problema vas a tener, digo, Claro. ¿sí? Pero le pasa a Argentina y le pasa a Noruega, digamos. El problema es que acá pasa que estamos nerviosos, digo, Claro. o sea, nos ponemos muy nerviosos. Nadie quiere ser el último a bajarse el colectivo, digamos, entonces empiezan a apurar y todo se desencadena más rápido. ¿Tiene sustento desde el punto de vista financiero? No es un 2001, traigamos por favor esa calma, porque no es el 2001. No hay descalce de monedas. En el 2001 a vos te decían que tenías un depósito en dólares y no, la verdad que esos dólares no estaban los dólares, claro. Entonces en ese sentido la verdad que es muy distinta la situación. Si vos me decís, ¿y qué hago con los dólares? ¿Los pongo? Porque esa es la otra. Che, ya tengo dólares. ¿Qué hago? ¿Los dejo en el banco o me los llevo a mi casa? No sé, negro. A ver, fíjate, si tenés sacar la plata, llevarla y tenerla en tu casa con el grado de criminalidad que hay, digo, ¿no? ¿Te parece que es más seguro de dejarla en el sistema financiero? No creo, no estamos en esa situación. Para mí, en mi opinión, digamos, todavía no habría razón. No está ese riesgo. Y te llevo al otro punto. Nos gusta hablar siempre acá un poquito más de largo plazo. Parece que Argentina ahora, indefectiblemente, agarre quien agarre, digo, algún votante, quizás Alberto Fernández, podría llegar a pensar, bueno, ahora vuelve la situación 2004, 2007, 2003, si querés, 2007. Yo por lo menos la veo un poco diferente. Digo, me parece que Argentina va a estar en una situación de austeridad por largos años. Tu mirada. Sí, me parece que Argentina ahí perdió un poquito el norte, ¿no? Un horizonte a dónde ir, digo. Claro. Agarra un gobierno y típico es apreciación para fomentar el mercado doméstico. Agarra otro gobierno y dice la apuesta es a las exportaciones, entonces los salarios tienen que estar bajos en dólares. Claro. En el medio, ¿quién tendría que venir? La productividad, pero la productividad es algo que no manejamos nosotros. Si no aparece, no aparece. Si aparece, emana del cielo. Digo, ¿no? ¿Me puedes explicar qué es la productividad? Me interesa. No, digo, entendía como generar más producto con los mismos recursos, Claro. que aumente la forma en que la economía transforma recursos en bienes y servicios finales. Entonces, si esas técnicas de producción se mantienen constantes, bueno, entonces no me queda mucho más que recurrir a cómo asigno los recursos. Claro. Okay. Y esa asignación de recursos, Argentina las va oscilando de la misma manera que hablábamos antes de las políticas, por ejemplo, de macroprudenciales. Una vez vamos a poner un ejemplo bien concreto. Con Menem uno sabía que era una política aperturista. Sí. Los 90 eran una política aperturista, listo, perfecto. Si eras un sector que estaba cerrado, te tenías que reconvertir, ¿sí? Cuando vas después al esquema una política más al estilo Kirchner, fuiste a una industria protegida. Claro. ¿Sí? Bueno, perfecto, por lo menos tenías un norte. Querías protegerlo, un poco Protección, más cerrado. vos sabías que había protección, que había de pedir permiso para importar bienes, vos tenías determinados aranceles, etcétera. Bueno, de vuelta salimos de ahí y volvemos y tratamos de ir de vuelta a un modelo Argentina tiene que insertarse inteligentemente en el mundo. Yo no digo, después discutimos si está bien o está mal uno u otro, digo, Bien. la apertura o la protección. Bien. Digo, a uno le puede Pero gustar más y a otro le puede. Un péndulo seguro. Pero lo pendular de la economía argentina no tiene comparativo en la historia. Y eso nos hace daño porque realmente cuando nosotros decimos asignar recursos, reasignar recursos, etcétera, estamos diciendo que el capital se tiene que mover, que las familias se tienen que mover, etcétera. Digo, hoy tienen familias en Tierra del Fuego que dependen a ver de qué va a pasar con el régimen de Tierra del Fuego para saber si van a vivir ahí o si tienen que buscar. Sí, es realmente traumático. ¿Y vos creés que ahora puede haber un cambio, que podemos llegar a algo más en el medio de este péndulo? ¿O crees que vuelta Me parece que la política ahí de vuelta hizo mucho daño. Bien. Volvemos al inicio del programa. Volvemos al inicio, ¿no? Pero realmente me parece que esta idea de grieta
es la que nos puso acá. De hecho... Fomentada por ambos lados. Fomentada de ambos lados, totalmente, digo, y hasta como estrategia electoral, como estrategia de gobierno. Como estrategia de gobierno fue desastrosa, de hecho, porque estos controles de capitales, por ejemplo, podrían haber sido puestos tranquilamente no sé, en diciembre de 2015 por el gobierno que asumía. Que era algo completamente natural, que ya natural. estaba... Pero como tenía olor a kirchnerista, digamos, no la utilizamos, ¿sí? Claro. Bueno, perfecto. Entonces uno dice, esta idea de no puedo hacer lo que hace el otro me va a llevar siempre a una situación de sí, contrapuesto. Sí, una situación complicada, no. ¿Cómo ves de acá en adelante algunas variables que, digamos, el fondo empieza a controlar? Por lo menos a mí me interesa mucho la presencia del fondo acá tan fuerte en Argentina porque es un hecho histórico. Fondo Monetario Internacional con tanta vigencia, tanta presencia en un país. ¿Qué puede suceder de acá en adelante y qué consecuencias tendría también romper todo con el Fondo Monetario Internacional como se hizo en algún momento? Me causa gracia a mí cuando dicen... no, como somos el 60% de la cartera del fondo, el fondo hace lo que nosotros queremos. Claro. Digamos, ¿no? Recontrapeligroso pensar así. Grecia en un momento estaba en una situación parecida. Era gran parte del fondo. Gran parte de la cartera del fondo. Y fue el argumento de Tsipras, que va a negociar y dice, voy a ir a negociar porque tengo poder yo sobre el Fondo Monetario. Y vuelve con un ajuste más grande, ¿sí?, del que le había pedido originalmente el Fondo Monetario. Por lo tanto hay que tener cuidado en esas negociaciones de mínima. La que queda es romper con el Fondo Monetario. Si uno rompe con el Fondo Monetario está perfecto. Primero, olvídate de participar de organismos internacionales, etc. Cualquiera, digamos. Es como te caes del mapa. Bien. Pero bueno, che, no quiero que estos me maten, me caigo del mapa, voy yo, me voy por la mía, está perfecto. De vuelta, péndulo vas a tener sobre política internacional, claro, ¿no? Sobre relaciones internacionales. Pero bueno. Que acá algo se había avanzado, por eso estás rompiendo con todo eso. Volver siempre cuesta. Sí. Pero bueno, imaginemos que le querés romper con el fondo. No hay problema, rompe con el fondo. En algún momento le vas a tener que pagar. Ese es el punto. Al fondo no le gustan los haircuts, no le gusta, digo, las quitas, ni de capital, ni de intereses, ni que se la hagan a ellos, ni que vos se la hagas a nadie. Reestructurame, te va a decir el fondo, en algún momento yo te lo voy a cobrar. Guido, te voy a hacer la última y quiero también un poco más de mirada de largo plazo en esto y bien cortito. ¿Cuál es la palabra económica que debería empezar a sonar y que no suena tanto en la Argentina, digamos, para empezar a solucionar algunos de los problemas que tenemos? Creo que es esa, que es productividad, que dijimos. Productividad es algo que los economistas tenemos que aprender también a desdeñar de dónde sale, digo, y eso es algo que la teoría todavía lo está tratando. Digo, por qué algunos países son más productivos que otros. Pero es si se quiere, es algo sobre lo cual en Argentina yo veo que falta debate. Perfecto. Guido, muchas gracias por haber estado con nosotros. Por favor. Un lujo enorme. Ahora sí, seguimos con los agrotips de Darío Guardado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a AgroTips en el Inversor. Hoy les quiero contar lo que ha pasado en los últimos 20 años en la zona de la laguna La Picasa, en el sur de la provincia de Santa Fe. Ahí muy cerquita del límite con la provincia de Buenos Aires por la falta de políticas, la falta de consenso entre los distintos estamentos del Estado, municipal, provincial y nacional, y por supuesto la falta de recursos para realizar obras de infraestructura y obras hídricas más que nada, han generado una zona de inundación permanente con fuerte impacto en lo que son las zonas productivas. Tengamos en cuenta que esta región es lo que es la zona productiva más importante de la Pampa Húmeda, donde los rendimientos son realmente muy elevados, y esto se ha visto afectado por el exceso de agua y las lluvias que han sido muy copiosas en los últimos años. Esto ha generado que una cuenca que originalmente tenía unas 1.400 hectáreas y 1 metro de profundidad. Estoy hablando específicamente de lo que era la laguna. Hoy esa laguna tiene 55.000 hectáreas y 10 metros de profundidad. Además, se ha generado una cuenca artificial de alrededor de unas 550.000 hectáreas, tanto en Córdoba, Santa Fe como Buenos Aires.
generando anegamientos en distintas zonas, y esto por supuesto con impacto productivo, impacto en los ciudadanos y en la infraestructura. El caso más paradigmático es el corte prácticamente total de lo que es la Ruta Nacional número 7, allí a la altura entre Aarón Castellanos y Diego de Alvear, que es la zona donde está la laguna La Picasa, que ha generado unas complicaciones, ¿no? El que va hacia el norte o hacia Mendoza desde Buenos Aires ha sabido esquivar ese camino, por supuesto, por esta complicación que ha presentado la laguna La Picasa ya prácticamente a lo largo de más de 2 décadas. Bueno, una de las soluciones, ¿cuál sería? Que el agua retenida en los 7 reservorios que fueron construidos a través de lo que es el ente hídrico, donde participan las distintas provincias que están involucradas, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, además de los municipios, ese agua se podría sacar a través de lo que es el canal de las Horquetas. Esta es una de las propuestas que están haciendo ciertos sectores privados y llevándolos al sector público. Bueno, ese agua se podría sacar a través del canal de las Horquetas hacia el río Salado y de ahí, por supuesto, hasta el Atlántico. Claro, hay que respetar lo que es el límite que tiene la provincia de Buenos Aires. Son 5 metros cúbicos por segundo que se pueden sacar de agua. Esa es una de las soluciones. La otra es, por supuesto, ponerse a trabajar en los distintos estamentos del Estado para poder congeniar, consensuar ideas, planes de infraestructura y de alguna vez por todas terminar con esta cuestión que ya parece crítica, crónica y no soluciona los problemas de fondo, ¿no? Trabajar en un plan de infraestructura para que esto de alguna vez por todas pueda ser una realidad, que haya obras serias, como se empezó a hacer en la Cuenca del Salado en la provincia de Buenos Aires, bueno, en lo que es la laguna de La Picasa, que se deje de inundar y que ya no tengan los problemas ni de transporte ni de traslado para sacar la producción y por supuesto que no sigan perdiéndose hectáreas productivas en esta zona del país donde realmente es muy rica la tierra. Le hemos tratado de contar lo que pasa con la laguna de La Picasa, que muchos seguramente la conocen porque han caminado, con sus autos, claro, por la Ruta Nacional número 7 a esa altura del sur de la provincia de Santa Fe. Momento de pausa en El Inversor, enseguida estamos con ustedes. Ahora más que nunca, los argentinos vamos por una gran cosecha. Es ahora el momento de jugarnos, de creer, de confiar, de animarnos a sembrar todo lo que podamos. Ahora, más que nunca, es el momento de poner lo mejor en cada lote. La genética precisa, todo el fertilizante que haga falta, darle batalla a cada maleza y a cada insecto. Y cuando llegue el momento de cosechar, contar con la bolsa más confiable, versátil y probada. Ahí vamos a estar, para ayudarte a cosechar sin parar, para cuidar tus granos con la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora más que nunca. Y pesa Silo. Mientras Juan arrea las vacas, Sisto vacuna. Ellos están tranquilos. Alberto ya los registró como trabajadores rurales. Si todavía no lo hiciste o querés informarte, entrá en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Los que somos Movistar, tenemos Movistar Play, con series y películas para ver donde quieras, gratis. Dale play a disfrutar. Activa Movistar Play. Es gratis. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada.
La verdad que Ini es una genia, como nos está ayudando a organizar la casa. Y a ver, ¿en esta caja qué hay? Ah, las cartas de Claudia. Sí. ¡Ay, qué amor! Fácil, hay como 40 mazos. Tarot, españolas, póker, todo. ¿Te hago un truco? Mirá, elegí una. Cualquiera. ¡Opa! Ah. ¡Osmar! ¡Se nos cayó una carta! ¿A quién que la vayas a buscar vos, Ini? Hacé todo desde tu celular. Hacete Galicia. De esta manera vamos cerrando el inversor de hoy a entender cómo la política juega en la economía y un buen análisis que creo Guido Lorenzo nos dejó, un pantallazo acerca de cómo pueden impactar estas decisiones y qué consensos Argentina tiene que tener de acá en adelante para no vivir con un constante péndulo, ¿no? Pasando de un modelo que pensamos que no sirve a otro que es completamente diferente y romper bases que pueden servir para el crecimiento, que reitero desde el año 2011 que por lo menos Argentina no crece y para todos nosotros significa menos sueldo, menos empleo y peor calidad de vida, por supuesto. Para ir cerrando, le agradecemos a Aptra, por supuesto, que nos tuvo en cuenta para los premios de Martín Fierro, así que mejor programa económico, así que muy contentos por eso y además con grandes competidores, así que agradecerles desde ya, desde el inversor y todo el equipo ULAT que hacemos este producto con muchísimo, muchísimo esfuerzo. Así que muchas gracias a ustedes. Vamos a ir cerrando esta edición. El próximo programa ya estaremos con Claudio del otro lado, que nos viene a acompañar a darnos un poco más de un pantallazo general respecto de toda esta economía que siempre es complicada. Les dejo las redes nuevamente para que se puedan comunicar con nosotros en Twitter, en Instagram y en Facebook. Nos encuentran ahí como Equipo ULAT. Pueden también escribirnos si tienen consultas, equipo.ulat@gmail.com. Volver a ver este programa y todos los demás como El Inversor Oficial en YouTube. Y por último, leernos www.elpuntodeequilibrio.com. Nos vemos el sábado que viene a las 14 por Metro.